Hay cosas en la historia que quedan ocultas, pero al final siempre sale a la luz la verdad. ¿Sabían ustedes que existen pruebas arqueológicas que demostrarían que los Anunnakis llegaron primero a América del Sur y no a la Mesopotamia? Hablaremos de los sorprendentes hallazgos de objetos arqueológicos como tablillas metálicas, con escrituras de tipo cuneiforme e inclusive jeroglíficos egipcios, muy antiguos que se encontraron en la Cueva de los Tallos en Ecuador. La verdadera cuna de la civilización no queda en Mesopotamia, está en Sudamérica. Las verdaderas civilizaciones más antiguas del mundo están en Bolivia, Perú y Ecuador. Las primeras civilizaciones de la Mesopotamia datan de 5000 a 7000 años antes de Cristo. Pumapunku, en idioma aymara, significa la puerta del Puma, centro arqueológico de grandes monumentos megalíticos que conforman la ciudad de Tiahuanaco, ubicado en la República de Bolivia. Lo impresionante de este lugar es la utilización de tecnología para la construcción de este sitio. Si consideramos que en aquella época en América no se conocía de la rueda, no se puede explicar cómo se movilizaron piedras de 8 metros de largo y de más de 100 toneladas de peso cada una. Se necesitaría una grúa de gran calado para poder movilizar estas estructuras, y sumado a esto, la cantera más próxima queda a 100 kilómetros de distancia. Sobre todo, la perfecta alineación en la colocación de cada una de sus partes, principalmente en las estructuras en forma de H. Nadie puede dar una teoría que indique cómo hicieron este complejo. Aún con las herramientas actuales de corte, no se puede llegar a la perfección de los trazos y cortes en piedra realizados por esta civilización. Según una leyenda aymara, se describe que este complejo ya estaba edificado cuando llegaron sus primeros habitantes. Se presume que la edad de este complejo arqueológico data de hace 14.000 años antes de Cristo. Se dice que Pumapunku fue un gran complejo ceremonial y de estudio astronómico. Se desconoce quiénes lo construyeron y cuál fue su verdadero propósito. Basándose en las leyendas aymaras, fue el gran dios Viracocha quien lo hizo, con la ayuda de seres humanos gigantes venidos de las estrellas. Es en esta parte de la historia que se comenta que estos seres serían los llamados Anunnakis. Otro de los enigmas que se plantean los arqueólogos es cómo o qué ocasionó la destrucción de estas estructuras. Se dan varias hipótesis, entre ellas que fue producto de un gran terremoto, y la segunda hipótesis es que su destrucción fue ocasionada por una gran inundación. Esto quiere decir que Pumapunku fue construido antes del gran diluvio. La civilización de Caral, ubicada en la República del Perú. Caral es considerada una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Este complejo arqueológico fue descubierto por la arqueóloga Ruth Shady en el año de 1994, dándose cuenta que en el paisaje del Valle del Supe había unos montículos y colinas que se veían muy extraños para ser naturales. Al realizar excavaciones, encontró un impresionante complejo de tipo piramidal, muy antiguo, que cubre cientos de hectáreas. Se podría decir que fue una ciudad muy sofisticada de la Sudamérica prehistórica. Posee templos, anfiteatros y un sinnúmero de complejos habitacionales. La pirámide central mide 150 metros de largo por 120 metros de ancho y 18 metros de altura aproximado. Tiene un perfil escalonado con varias terrazas muy grandes. También posee una escalera intermedia de 9 metros de altura que conduce a un anfiteatro hecho de manera circular muy sofisticado. Construida con una precisa orientación astronómica, también se descubrió que su construcción era antisísmica. Se conoce que esta civilización tuvo contacto con otras culturas y que por evidencias encontradas viajaron a la región del Amazonas y tuvieron contacto con culturas del Ecuador. Fueron grandes pescadores y comerciantes. Esta cultura antecedió por miles de años al imperio de los incas. Se cree que la ciudad sagrada de Caral tuvo una población de aproximadamente 3.500 habitantes. Su antigüedad, de acuerdo a la datación por carbono 14, está entre 3.500 a 5.000 años antes de Cristo, pero se presume que puede ser más antigua de lo que parece. Existen ciertas evidencias que puede tener una antigüedad de aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. La Cueva de los Tallos. La famosa Cueva de los Tallos está ubicada en la provincia de Morona, Santiago, en la República del Ecuador. Según una leyenda shuar,
que son los habitantes aborígenes de esta zona del Amazonas ecuatoriano, cuenta que hace varios miles de años atrás existió una civilización que habitó estas enigmáticas cuevas. De acuerdo a varias investigaciones científicas, indican que fue aproximadamente hace unos 12.000 años antes de Cristo. El nombre de la cueva se debe a que dentro de ella habitan unas aves de tipo nocturna llamadas tayos. Ubicada a 800 metros del río Cuangos y a 539 metros sobre el nivel del mar, este territorio pertenece a los indígenas nativos Shuar Arucán. La entrada a este lugar se lo realiza por una pequeña abertura de 2 metros de diámetro y hay que descender a 100 metros de profundidad y solo se lo puede realizar por medio de arnés. El sacerdote salesiano Carlos Crespi Trochi en 1927 se dirigió a este lugar porque tuvo la información de que en este sitio existían restos arqueológicos muy antiguos que estaban en posesión de los Shuar. Entabló amistad con ellos a tal punto que le entregaron una serie de piezas y artefactos muy extraños que estos habitantes habían encontrado en las profundidades de la cueva. El padre Crespi los llevó a la ciudad de Cuenca, donde en un principio fueron guardadas en un museo privado que él tenía. Lo impresionante de estas piezas es que tenían mucha similitud a los artefactos de las culturas sumerias y egipcias, diseños de tipo piramidales, gráficos de animales que no existen en América como el elefante, y lo más extraño, un grabado de un dios Anunnaki, e inclusive habían unas placas metálicas de oro y cobre que tenían una serie de escritos muy similares a los jeroglíficos egipcios y a las escrituras sumerias. Hay que señalar que muchas de estas piezas fueron enviadas al Vaticano por parte del padre Crespi y las demás se perdieron en un extraño incendio en el año de 1962. Por último, a la muerte del padre Crespi en 1982, lo poco que quedaba desapareció. Existen un número limitado de fotografías que se tomaron a estos objetos. En 1969, el explorador, antropólogo e investigador de lenguas antiguas, el húngaro argentino Juan Morix, dio a conocer que en una visita que realizó a la Cueva de los Tayos, descubrió un lugar donde estaba una serie de tablillas metálicas, donde en un idioma extraño se describía el verdadero origen de la humanidad. A este sitio se lo llamó la Biblioteca Prohibida de la Humanidad. La última exploración a gran escala que se realizó a la Cueva de los Tayos fue en el año de 1976 por el aventurero escocés Stan Hook, con el patrocinio del gobierno de Inglaterra. Participó de esta exploración el famoso astronauta Neil Armstrong, que fue el primer hombre en pisar la Luna. De esta expedición se dice que encontraron algunos artefactos e inclusive fueron sacados en una especie de contenedor y trasladados por un helicóptero para posteriormente ser llevados al Reino Unido. El gobierno de la República del Ecuador nunca respondió por este hecho. De acuerdo a todos estos acontecimientos descritos, se diría que los Anunnakis, los seres que fundaron la civilización sumeria, llegaron primero a Sudamérica antes que a Mesopotamia. Por lo tanto, la verdadera cuna de la civilización está en Bolivia, Perú y Ecuador. Agradecemos que hayas visto este video. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique de los siguientes videos.